corta AZ, Vaz Ferreira, dice en una parte que no hay actividades o profesiones o carreras como la política y la abogacía que tengan una inmoralidad intrínseca, porque eso sería casi que justificar que el fin justifica los medios, ¿verdad? Y lo que hay, que ciertamente eso lo hay, pero esas faltas, esos errores se dan en las personas, no en la profesión. Y cuando se ha tocado, saliendo yo en defensa de la profesión, cuando se ha tocado hacer el parangón con otras profesiones sin tratar de insultar ni denigrar a nadie, ni mucho menos en una comparación, yo he dicho, bueno, claro que hay abogados inmorales, abogados que le dan plata al juez, abogados que consiguen las cosas no necesariamente de una manera ortodoxa, pero también hay ingenieros que le roban el cemento o que hacen su propia casa mientras construyen la de un cliente. También hay médicos o cirujanos que operan cuando no tienen que operar, etcétera. O sea, la inmoralidad, la irregularidad está en las personas, no está en la actividad, no está en la profesión, ¿verdad? Entonces, eso un poco para empezar. No acepto yo ni entiendo que se pueda considerar la actividad política o la abogacía como actividades necesariamente inmorales. No es así. No, hay muchas fallas, hay muchos errores. La función judicial en Ecuador, hoy por hoy, de lo que tengo noticia y de lo que me ha tocado vivir, que ya son algunos años, y ahí puedo hacer una referencia, cómo increíblemente en el concurso me quitan puntos por el ejercicio de la profesión. O sea, ¿quién no sabe en este país y en el exterior que yo he sido y soy abogado a tiempo completo? Salvo los periodos que he ejercido la función pública, que no se puede, salvo para temas personales o de cierto nivel de parientes. Entonces, es eso al final del día, Richard, ¿no? ¿Verdad? Es la cualidad de las personas, ¿no? Y que arranca, hay mucha teoría sobre eso, hay mucha literatura, hay muchos libros de autoayuda, que no es que los estoy recomendando ni que estoy necesariamente partiendo de eso, pero que son ejemplos, son experiencias a seguir. ¿Qué hacemos? Porque eso sí lo recomiendo, sobre todo para la juventud, que lean, que estudien, que lean, que estudien. Porque a lo que hacemos cuando estamos estudiando, cuando estamos leyendo lo escrito por otras personas, es solamente aprovechar las experiencias de otras personas, que las han puesto en blanco y negro, ¿verdad? Entonces, eso es importante. No podemos tener toda clase de experiencias al mismo tiempo. No hay manera, no hay aptitud, no hay tiempo, etcétera, etcétera. Pero sí podemos aprovechar en ciertas materias particularmente la experiencia de otros. Y para seguir un poco con la parte suya de su comentario, que estaba siguiéndolo con mucha atención, yo entiendo, y esa es la teoría, yo entiendo la función de los medios de comunicación es una doble función. La función informativa, y para informar tiene que ser veraces, objetivos, noticias contrastadas, no difamatorias, ni siquiera tendenciosas, que ocurre comúnmente, ¿verdad? Tienen que ser noticias reales, verdaderas. Esa es la parte informativa. Y la parte que forma la opinión pública cuando el periodista de cualquier rango, lo que usted decía hace un momento, da su opinión, pero queda claro que es su opinión objetiva. Esa es la opinión editorial, esa es la opinión de los articulistas, ¿verdad? Que debe ser asimismo objetiva, real, verdadera, pero distinto es cuando ya el medio o el periodista toma partido. Hay unos que están haciendo campaña en vez de estar informando, que están haciendo campaña en vez de dar una opinión objetiva, imparcial, verdadera, que le permita a quien sigue la noticia, a quien sigue el editorial, tener más elementos de juicio, tener más información que a veces se le escapa. Así de sencillo. No hay que descubrir tampoco la pólvora, ni hay que pretender ser un santurrón que debe ser muy aburrido. Ese no es el punto, ¿verdad? Pero tampoco hay que presentarse como vírgenes de cabaret.
¿no es cierto? Es para afuera son perfectos, impolutos, y en la práctica son realmente todo lo contrario, ¿no? Eso más o menos, Richard, más como un comentario de las últimas palabras suyas, de las últimas opiniones suyas que daba sobre estos dos temas en particular. De ahí vamos con el tema que usted quiera. Eso, claro, claro. Era un ataque cobarde, miserable, propio de la conducta de quienes hacían ese ataque y por supuesto de quienes le pagaban para ese ataque, porque hay ahí un mafioso reconocido banquero que tiene que estar involucrado en eso. Y ciertamente que la policía, que recibe órdenes del Ministerio de Gobierno y por esa línea del gobierno, tuvo una responsabilidad categórica. Ahí hay algo que tengo que señalarlo. Nuevamente, Richard, no es que yo destilo derecho, pero obviamente, imagínense, no me quitan puntos disque por el ejercicio profesional en la evaluación de los méritos, y yo en realidad todo lo miro y lo hago en función del derecho, y quién duda en este país, como le decía, cómo he ejercido y cuánto tiempo he ejercido yo la abogacía. Pero hay algo que es fundamental, y voy a más a una teoría general que aplica principalmente al derecho civil, que es la prueba, ¿verdad? Fíjese que hay un principio, yo no soy penalista, pero obviamente tengo que tener las reglas básicas. Hay un principio que es constitucional, que corresponde también a los derechos humanos, que es el principio de la inocencia. Todo el mundo es inocente hasta que no sea declarado culpable. ¿Y cuál es un poco el procedimiento y la teoría para llegar a la declaratoria de culpable? Que haya una prueba. Y la prueba tiene que ser, ya esto sí es una teoría muy moderna, muy nueva, viene de un profesor catalán que da clases en la Universidad de Girona, y es la prueba en general, la prueba tiene que tener un estándar mínimo, ¿no es cierto? Porque no se puede probar un hecho muy grave, por ejemplo, en la denuncia que yo he presentado. Ahora le toca a la fiscalía y ese mismo día la fiscalía sacó un remitido, porque había por ahí unos comentarios, publicó un remitido que salió en las redes y que lo estoy acompañando a la denuncia, dijo que no, que ellos, lo cual es cierto, que ellos no tienen obligaciones de prevención. La prevención, el anticiparse a los hechos, la actividad disuasiva está en manos de la policía, pero la fiscalía sí tiene la obligación de perseguir las infracciones, ¿verdad? Estamos hablando de las infracciones en materia penal. Y ahí está presentada la denuncia, pero ¿qué contiene? ¿Qué es lo medular de esa denuncia? La prueba. ¿Por qué? Porque todo está filmado, pues, Richard. Ahí está la información objetiva, ¿verdad? Nada está forjado, nada está alterado. La hora, el día, y no solo que está filmado, sino que uno de esos cobardes miserables se jactaba y daba declaraciones y se filmaban ellos mismos, seguramente para pasar la factura a quien les pagaba, ¿no? ¿Verdad? A ese banquero famoso, ese Roberto famoso, ¿verdad? Entonces, y para demostrar que habían cumplido con su cobarde cometido. Entonces, esa prueba está acompañada, además de que fue público y notorio, pues no, ¿verdad? Y los hechos públicos y notorios no hay que necesariamente probarlo, pero fue público y notorio la manera como circuló en las redes sociales, en las noticias, en todas partes, es la filmación de esos hechos. Los hechos, repito, públicos y notorios, normalmente no requieren una prueba específica, menos una prueba documental. Pues yo no tengo que probarle a un juez que de noche está oscuro, que de día está claro, ¿verdad? A las 12 del día está claro, hay sol,
y salvo que haya algo menguado por un eclipse, pero a las 12 del día está claro. Y de ahí el dicho ese de claridad meridiana, porque es la hora meridiana, es cuando el sol está perpendicular. Y en cambio a las 12 de la noche está perfectamente oscuro, porque es de noche. Entonces, eso no requiere prueba, simplemente es un hecho que está aceptado porque es la realidad, es la naturaleza. Entonces, en este caso concreto, lo medular de mi denuncia, en la que inclusive hago y señalo los distintos tipos penales, que hay varios, ¿verdad? Hago y señalo esos distintos tipos penales, es una denuncia concreta, específica, no es que tiene lata ni palabrería, relata lo que es indispensable, los hechos tal cual se desarrollaron y no hay ni exageración, ni hay tampoco escondido, es la pura claridad y verdad que está demostrada porque está filmada. Y ahí los medios no pueden otra cosa que informar y lo que circuló es la pura verdad. ¿Sí me explico? Entonces, la prueba para efectos de la fiscalía no tiene mayor investigación que hacer porque la prueba ya existe y yo la acompaño a la denuncia. Lo que podría hacer y debe hacer la fiscalía es obviamente llamar a estos cobardes, a estos miserables que vengan a rendir su versión. ¿Y qué versión de los hechos pueden dar? ¿Acaso consta ahí que yo los provoqué, que yo los amenacé, que yo los enfrenté? No, de ninguna manera, porque habría sido una necedad. Uno a uno, ni siquiera con la diferencia de edad se habrían atrevido estos cobardes. Pero claro, eran un montón, eran 12, 15, no sé cuántos. Entonces, atacándome por la espalda como está filmado, ¿verdad? Y yo dije, lo que pasa es que tenía que tener el tiempo, tenía que recopilar las filmaciones, tenía que poner en orden las ideas, hacemos varios borradores normalmente de los escritos, hasta que estuvo limpio y lo presentamos, ¿verdad? Y eso es lo que ahora ya se sabe y se conoce. Eso es básicamente esa parte, Richard, ¿no? Entonces, que quede claro y yo he recibido muchísimas adhesiones, aparte de las suyas y de ustedes, que las agradezco con humildad, porque la gente se identifica. Para empezar, la gente se identifica normalmente con la parte débil, con la parte que sufre una injusticia, con la parte que es agredida en desventaja, porque fue una emboscada preparada. Cuando llegábamos, sí nos llamó la atención que salió un tipo que estaba en la esquina corriendo a avisarle a los demás que ya llegábamos. Y cuando pusieron cadena a la puerta, que yo le gritaba a los policías que abran la puerta, no la abrían y dieron la espalda y se metieron al edificio. La policía solapó abiertamente eso. ¿Qué instrucciones tendría? Ahí sí le podemos pedir a la fiscalía que averigüe, que indague y que le pregunte por qué no actuaron a los policías que estaban ese día de guardia en la entrada al colegio Benalcázar de Quito. ¿Me explico, Luis? Es así de claro, así de sencillo. Aquí ya de ahí pasamos con el tema de la denuncia y que quede claro lo que brevemente le estoy anotando, pasamos a un tema técnico, ¿verdad? A un tema técnico jurídico, ¿verdad? Y entonces ahí tiene eso que dilucidarse, pero la prueba ya está dada. No es que yo haga una denuncia para que se investigue. La fiscalía no tiene mayor investigación que hacer. Ahí están los hechos con las grabaciones. ¿Qué tiene que? Ahí están las declaraciones del más audaz de esos canallas. Entonces, ¿qué tiene que investigar? Tiene que llamarle a que dé su versión. ¿Qué puede decir en la versión cualquiera de estos sujetos? No va a decir quién les pagó ni cuánto les pagó, pues, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a decir? Pero tiene que notificarlos, porque tienen el derecho a la defensa. Eso claro que hay que admitirlo. Yo sé que tienen el derecho a la defensa. No voy a decir que no tengan derecho a la defensa, no obstante ser directamente involucrados. Vamos a ver cómo se defienden, porque eso también se conocerá. En la indagación propiamente dicha, ya tiene que ser reservada. Esa parte es por ley reservada. Pero vamos a ver finalmente en qué termina y con qué análisis termina la posición de la fiscalía, ¿no? Esa es la síntesis en ese tema, Richard. No sé si quiera alguna ampliación, una aclaración. Bueno, hay distintas infracciones que yo denuncio, ¿no? Pues porque ahí hay una acumulación y la regla en materia penal es que si cuando hay varias infracciones con distintos tipos penales, la regla es que se aplique la pena más grave.
Ay, mire, yo denuncio la instigación, porque instigaban a los demás, gritaban, insultaban. Acuérdense, viendo las grabaciones, el ataque tipificado en el artículo 283 del COIP, la incitación a la discordia entre ciudadanos, porque decían que no puede dar el examen, que por qué va a ser contralor, etcétera, ¿verdad? Y el delito de odio que está tipificado en el artículo 177 del mismo Código Integral Penal, conocido por las siglas COIP, ¿verdad? Entonces, de esa investigación, el que tenga la pena más grave es el que yo estoy pidiendo que se aplique, porque solo prevé el mismo Código Integral Penal cuando establece que si hay un catálogo denunciado, como es el caso mío, hay varias infracciones cometidas, entonces tiene que aplicar, porque son concurrentes, ¿verdad? Tiene que aplicar la que tiene la sanción más grave y eso es lo que estoy pidiendo, ¿verdad? Esa es más o menos esa síntesis, Richard. Y aquí tengo a la mano esta es la fe de presentación de la fiscalía, ¿no? Y recuerde usted, me permito señalarlo, Richard, que ese mismo día, sábado 30 de septiembre, la fiscalía publicó un remitido que lo hizo público el Departamento de Comunicaciones aclarando que ellos no tenían responsabilidad, como le digo, preventiva, de cuidado, pero sí que ellos estaban listos a recibir las denuncias que fueran del caso. Porque obviamente lo que se conoce como noticia criminis, la noticia del delito, ellos lo tuvieron como la tuvo prácticamente todo el país, ¿no? Unos más informados, otros menos informados, pero fue un hecho que fue con gran insistencia repetido e informado a todo el país, ¿no? Ese es Richard. Claro, esa era ya la noticia que podían haber iniciado de oficio. Pero bueno, entonces, pero yo presenté, claro, podían haber iniciado de oficio, pero yo presenté la denuncia para que ya no quepa la menor duda, ¿no? Ni ninguna omisión. Sí, esa era ya una noticia criminal, ahí estaba publicada, y estaban amenazando y se estaban jactando. Uno de esos, creo que es Estrella, se jactaba, ¿no? Y advertía que no, que sí. ¿Qué es esto? Ponerle candado a gritos después de atacar por la espalda a una persona como yo, a ponerle candado a la puerta de entrada al colegio Benalcázar de Quito y que el policía que estaba del otro lado de la puerta, que yo le gritaba que abran la puerta, se da vuelta y se mete al edificio. ¿Qué es eso? ¿Cómo calificar eso? Eso es lo que antes se conocía como encubrimiento, más grave la complicidad y después el encubrimiento. Ahora no tiene esas definiciones, pero en la práctica es lo mismo, ¿no? Así es más o menos. Claro, claro, lo primero que harán es que pondrán una disposición que es de rutina, es normal, que yo comparezca a reconocer la firma en la denuncia, que obviamente lo voy a hacer, pues, ¿no? Que obviamente, y de ahí ya tendría que seguir el trámite. Así es, mi estimado Ruche. Bueno, ¿cómo no? Vi, vi esa declaración que es de hoy día se hizo pública, o al menos yo la vi hoy día. Efectivamente lo llama Palacio. Hay algo que debe tenerse
Para cualquier análisis, que yo no pretendo hacer un análisis profundo, ni mucho menos, pero cualquier revisión del tema, eh, hay un punto de partida que es básico, que lamentablemente no se ha cumplido durante este gobierno y el presidente Lazo no lo ha cumplido para nada, que es respetar la independencia de poderes. Hoy por hoy no se llaman poderes, sino funciones. ¿Por qué? Porque se obedece, y cuando digo esto viene de 40, 50 años atrás. Cuando se dice esto, el poder es uno solo y reside en el pueblo. El poder lo ejerce el mandante, que es el pueblo, que decide en las elecciones quiénes serán sus representantes en las distintas instancias del Estado. Que antes se hablaba del poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, etcétera, pero no, y eso viene desde la Revolución Francesa. Estamos hablando de 1789. ¿Sí? ¿No? Es julio de 1789. Y entonces, esa independencia, pues no se puede ejercer el poder directamente. Por eso se habla también de la democracia representativa, porque se elige delegados, se elige representantes, y por eso las elecciones son cíclicas, son permanentes, no es que se los elige para toda la vida, y que cuando se elige un presidente se lo elige como presidente. Y a sabiendas el presidente cuando interviene en una contienda electoral, que hay unas reglas básicas que tiene que respetarlas, guste o no guste. No es aquí una cuestión afectiva, no es cuestión de que los unos parezcan payasos o no parezcan payasos. El órgano legislativo no es el primer poder del Estado, porque yo lo explico, trato de explicarlo así, el poder es uno solo. Entonces no hay primero, segundo ni tercero, pero ciertamente el poder legislativo es el poder del Estado, admitiendo que se siga llamando poder para graficar, o la función del Estado donde confluyen todos los sectores políticos en un momento dado. Todos los sectores políticos, porque están los que tienen, obviamente, los que tienen más votos tienen más diputados, porque los asambleístas son diputados a la Asamblea Nacional. El diputado es un delegado, no se entienda, a veces que es ofensa, y varias veces he oído yo a través del tiempo que dice en cualquier discurso un diputado, ¿cómo somos el primer poder del Estado? No se nos respeta. No, son uno de los poderes del Estado. No hay uno más importante, menos importante, pero en el que confluyen todos los movimientos y los sectores políticos es el poder legislativo. Y por eso, porque es el que tiene la facultad y deber de dictar las leyes. Ahora bien, que se entiende y que quede esto claro, el presidente de la República es colegislador, porque el presidente de la República puede remitir proyectos de ley. Y de hecho están remitiendo frecuentemente todos los presidentes a través del tiempo. No estamos hablando de los decretos de urgencia, de los decretos en el estado de excepción, etc. No, estamos hablando de lo normal y de la rutina. Podemos mencionar eso después, o luego también. Pero el presidente es colegislador y en la formación de la ley, porque de eso se trata, de cómo se forma la ley, tiene que haber dos debates, tiene que haber una mayoría, tiene que haber un informe de la Comisión Legislativa, etcétera. Y cuando ya está la ley terminada en lo que hoy se llama Asamblea, que antes teníamos el Congreso, se la remite al presidente de la República, que tiene dos opciones. O pone el ejecútese, que quiere decir en la práctica cúmplase, llévese adelante y publíquese en el registro oficial. Se publica en el registro oficial para hacerla de conocimiento general, para que sea conocimiento de todo el público y que sepa que hay una ley que ordena. La ley, a su vez, que esto se quede claro también, Richard, verá que a mí me canso un poco a veces por el tiempo, pero yo disfruto con estos comentarios, créalo, ¿no? Porque me trae a la memoria mi época de dar clase. ¿Cuántos años? Si fui decano en el año 84 de la Facultad de Derecho, imagínense cuánto tiempo llevo dando clase. Entonces, la ley manda, prohíbe o permite. Esa es la regla. La ley manda, la ley mandatoria, la ley prohíbe, la ley prohibitiva,
y la ley permite, la ley permisiva. Solo tiene esas tres categorías la ley. Y esa es definición del Código Civil, no es que la digo yo, ni es doctrinaria, es definición del Código Civil. Y la ley es una declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución manda, prohíbe o permite. Entonces, esa iniciativa de la ley la tiene también el presidente. Y cuando le pone ejecútese, se cumple, o también puede objetarla. Luego de un año, la Asamblea podría insistir en la misma ley. Ya son particularidades y sutilezas que para estos momentos, en estas circunstancias, no sería necesario comentarlas. Pero entonces, ese poder, que es uno solo, se divide en las distintas funciones o distintos poderes y cada uno tiene sus atribuciones. La función ejecutiva es la de cumplir, administrar la República, administrar los bienes del Estado, administrar el presupuesto del Estado. Y por eso es la función ejecutiva, ¿verdad? La obra pública, etcétera. La función legislativa dicta las leyes y tiene otra atribución, deber, pues esas son atribuciones y deberes al mismo tiempo, muy importante, que es la de fiscalizar. No se puede soslayar, ni pasar por alto, ni decir que son unos golpistas, que son unos tales por cuales, menos tildarlos de payasos, porque cumplan su función de fiscalizar. Si se quiere llevar eso a un lenguaje casi común, podría decir, para eso les pagan, para que dicten leyes y para que fiscalicen. Y fiscalizan, obviamente, a los funcionarios que no necesariamente son todos de la función ejecutiva, que son sujetos de fiscalización por el órgano legislativo. Llámese Congreso, llámese Asamblea, ¿verdad? Esas son las dos funciones básicas del órgano legislativo. Ahora bien, la función ejecutiva, pues la que dicta todos los decretos ejecutivos, administra la República. La función judicial, que es la encargada de aplicar al caso concreto, de declarar la justicia, de declarar y reconocer los derechos, que lamentablemente, pues hoy como nunca está muy venida menos en Ecuador, ¿verdad? Y ahí vienen las dos funciones más que son, aparte de estas tres clásicas que eran las originales, viene la función de transparencia en nuestro sistema, donde están los órganos de control, está pues la participación ciudadana, etcétera. Ahí están pues las superintendencias, la propia Contraloría, el Consejo de Participación y la función electoral. Entonces, hoy por hoy nosotros tenemos en nuestro sistema 5 funciones, pero cada una tiene que hacer lo suyo. ¿Qué le parecería? ¿Y a quién, en sentido común, qué le parecería que el presidente de la República quiera dictar el reglamento interno de la Asamblea? Eso sería tan absurdo como que, claro, que en la Asamblea se pretendan dictar decretos ejecutivos, que solo los dicta el presidente, ¿verdad? Y así sucesivamente los ejemplos. ¿Qué parecería que los jueces quieran dictar decretos o que el presidente quiera dictar sentencias? No, eso le toca y le corresponde a cada una de las funciones del Estado. Puede haber errores, puede haber fallas. Decía yo hace poco, y la frase no es mía, no me acuerdo ya quién la dijo la primera vez, decía hace poco, la democracia tiene muchos defectos y los hemos visto hoy por hoy, y el principal tal vez es el abuso de los derechos. Tiene muchos defectos, pero hasta ahora no se ha inventado nada mejor, ¿verdad? No se ha inventado nada mejor para que sea un gobierno de las mayorías, para que sea un gobierno, pues si la mayoría cuenta, ya, pero hay gente que está tan engangrenado en el cerebro que ahora pretende que sean las minorías las que decidan. No, pues, la regla es que es la mayoría, porque es el número mayor, más personas están a favor de una ley, de una idea, de algo en concreto. Entonces, y en todo es así, en la vida, los accionistas, los socios, los electores, etcétera, deciden las mayorías, porque es el mayor número de personas que está a favor de una propuesta en concreto, ¿verdad? Entonces, esas son las reglas dadas. Pero ¿qué ha habido en el caso concreto? Y yo lo pongo unos ejemplos. Lamentablemente, en contra del sistema, en contra de lo previsto, en contra de las reglas del sistema democrático, el presidente de la República, saliente, el presidente Lasso,
quiso manejar y dominar la Asamblea. Recordemos, porque no obstante que haya un sector de la prensa que solapa, que no dice la verdad, que tergiversa la noticia, etcétera, básicamente porque creían que cualquier crítica, en términos generales, que cualquier crítica al presidente Lazo era favorable al expresidente Correa, lo cual es simplemente alterar la realidad, ¿verdad? Pero aún partiendo de esos supuestos, es un hecho que manejaban y querían tener de presidenta de la Asamblea a esta señora Yori, abogada Yori creo que es, y que ya la destituyeron en la Asamblea y vinieron las acciones de protección, que de en cuando sí hay una acción de protección oportuna, debida, necesaria, conveniente, pero se abusó de las acciones de protección. Y así quiso manejar el gobierno otras instancias del poder público. Hablemos del poder público que no están en el rango de la función ejecutiva, empezando por la Asamblea, que es la función legislativa. Quería manejar la Asamblea a través de la presidencia de la diputada Yori, ¿verdad? Después, quería manejar el Consejo de la Judicatura. Y yo he citado varias veces el ejemplo de los votos de la izquierda democrática, de los diputados de la izquierda democrática. Quería y tenía el derecho de nombrar una terna para el superintendente de bancos. Pues se eligió de la terna a un miembro, pero después el presidente se arrepintió. Y salió una grabación a la luz que le decía, no, el presidente no te quiere en la terna. Si no me equivoco, era un señor González. Pues vaya ahí. También quería alterar eso totalmente. Quería manejar el mismo contralor. Cambiaron, defenestraron a una ingeniera Almeida, Sofía Almeida, que era la presidenta legítima del Consejo de Participación, la defenestraron ilegalmente, se posesionó con la policía, imagínense. Mientras a mí me atacaban y me daban la espalda, allá solapaban una ilegalidad. Con la policía se posesionó el abogado Ulloa de presidente del Consejo de Participación. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Cambiar el reglamento del concurso para Contralor, que ha tenido una serie de vicisitudes. ¿Sí me explico? Y se han dado unas irregularidades escandalosas, ¿no? En el caso mío concreto, pero el programa no es para hablar de mi caso concreto, pero desde el mero principio me falsificaron documentos, me quisieron distorsionar, etcétera. Eso está más o menos en la luz pública. Hasta que en la valoración de los méritos me bajan puntos en el ejercicio de la abogacía, ya es el colmo, ¿no? Porque no había presentado contratos o ejemplos que no los podría haber presentado nunca ningún abogado que tenga una información básica, porque eso sería violar el secreto profesional. Si yo soy su abogado y usted tiene un problema legal y usted lo quiere hacer público, es cosa suya. Pero si yo soy abogado, no puedo revelar su caso a nadie, menos en un concurso público, porque viola el secreto profesional, que arranca de garantía constitucional y termina con un delito en el Código Integral Penal, ¿verdad? Para no ir más lejos con esa materia. Entonces, por ahí me quitan 4 puntos. Mi carpeta valía 51 sobre 50, sin pretensión ni nada, le digo objetivamente. Y alguna vez unos colegas postulantes que ponían un mail decían, bueno, yo estoy listo a comparar mi carpeta con cualquiera, no hay problema. Y si hay una mejor, no tendré problema en reconocerlo. ¿Sí me explico, Richard? Porque ese es el actuar de acuerdo con las reglas, ¿verdad? Entonces, todo eso estaba alterado desde la función ejecutiva. No sé si el propio presidente, sus asesores, sus colaboradores, etcétera, pero estaba orquestado, como se dice comúnmente, desde ahí. Entonces, y así se dio en todas las áreas, en todas las áreas. Y yo dije un día, ya un poco poniendo un ejemplo que grafique para que se entienda más fácil, sobre todo la juventud que no tiene necesariamente todos estos antecedentes, toda esta teoría de la democracia, que viene desde el demos griego, etcétera, no necesariamente tienen claro estas cosas. Y mira, hay gente, no, dice que la Asamblea le hizo la vida imposible. No, fue al revés. Fue el presidente Lazo que una y otra vez provocó la Asamblea, que una y otra vez interfirió en otras instituciones del Estado y en otras instancias del Estado, que una y otra vez donde se metió contra las reglas, abarrajó
complicó y destrozó todo. Mire este mismo concurso, viene desde el 2021 este tema del concurso para Contralor, porque quieren un Contralor servil, un Contralor complaciente, ¿me explico? Y entonces, eso se ha dado a todo lo largo, mientras que las primeras declaraciones que yo he visto, y más bien de personas cercanas al presidente electo, son razonables. Bueno, vamos a ver, el propio presidente Correa dijo, bueno, vamos a ver qué hace, no es que estamos nosotros en la oposición por oposición. Y lo primero que dijo, y que alguien le preguntó a un periodista que la asamblea, bueno, con la asamblea hay que hablar, hay que conversar. Si son ambos poderes del Estado en distintas áreas, lo que debería existir es una razonable colaboración en función de los fines del Estado. Y si hay una oposición, yo me acuerdo, era ministro del presidente Borja, cuando yo en una declaración decía, pues alguien decía que, bueno, estará confundido el ministro Falconi, yo decía, la oposición es necesaria, porque al final del día la oposición razonable, fundamentada, lógica, coherente, le ayuda a gobernar, le dice al presidente dónde lo están engañando, dónde hay errores, dónde hay cosas que se pueden corregir, ¿verdad? Sí, y esas son las reglas bien manejadas y bien entendidas del sistema democrático, ¿verdad? Y esa es la síntesis, no es que está por payasos, porque entonces el pueblo no es que está necesariamente eligiendo payasos. En el Congreso, como es un órgano heterogéneo, o en la Asamblea, como se llama hoy en Ecuador, en ese órgano básicamente heterogéneo están todos los sectores políticos, todas las ideologías, todas las tendencias. Entonces tiene que haber diferencia. Hay unos diputados a la Asamblea más formados, menos formados, hay unos que tienen más estudios, menos estudios, etcétera. Hay unos más inteligentes, otros menos inteligentes. Pero eso es normal porque es un cuerpo de 137 personas. ¿Sí me explico? Y que va en proporción al número de habitantes, porque se los elige por habitantes, ¿no? Además de los que son natos por provincia. Entonces, esas son las reglas. Y si no se ha inventado nada mejor, tenemos que aceptar esas reglas. Yo decía exagerando, que lo digo alguna vez para graficar, si al presidente se lo elige presidente, y el presidente tiene deberes y obligaciones. Entre las obligaciones está empezar por respetar a las otras funciones del Estado, ¿verdad? Pero no se lo elige dueño de la República para que haga lo que a bien tiene cuando quiera y que desprecie los otros poderes y que quiera imponer su voluntad en todas las áreas del poder público. No es así, no son las reglas, no es el sistema, no está concebido de esa manera. Y si se lo quiere aplicar así, se lo distorsiona y obviamente va a generar conflictos y va a generar problemas, ¿verdad? La ventaja, tal vez lo he dicho aquí alguna vez, la ventaja de hacer las cosas de manera legal, de vivir bajo el imperio de la ley, es que siempre la ley es la misma, a no ser que se la cambie. Pero si algo no está mal, pues hay que cambiar la ley, no hay que incumplirla. Y eso es todo. Entonces no puede haber que cuando se elige presidente, el presidente quiera actuar como dueño del país, ¿verdad? Y no respetar, y después cuando la Asamblea, que es el órgano legislativo, que es heterogéneo, que están todos los sectores representados, ¿verdad? Que hay hombres, mujeres, etcétera, y que cuando quiere ejercer sus funciones diga que no lo deja gobernar, que atenta contra la gobernanza, que es unos conspiradores, etcétera, etcétera. No es así, no son las reglas. Y esto la gente tendría, el gran público, que entenderlo y valorarlo, que entenderlo y manejarlo, porque si se deja guiar por los extremos, por las exageraciones, por las distorsiones, pues entonces lo van a confundir, sobre todo a la juventud, ¿verdad? Y básicamente el elector ecuatoriano es básicamente gente joven. Eso es a grandes rasgos, Richard. No sé si quiera profundizar en algo en concreto. ¿Cómo no?
Eso fue simplemente inconstitucional. Se ha creído la Corte Constitucional que son los dueños del país, que pueden hacer y deshacer como ellos tengan a bien hacerlo. Eso fue inconstitucional y ya fue la pregunta 5 de la consulta anterior a la última de febrero, ¿verdad? No, perdón, de febrero, la pregunta 5 de la consulta de febrero. Le preguntó al elector si querían que desaparezca o no el Consejo de Participación Ciudadana y contestaron que no, ganó el no. Es la pregunta número 5 de la última consulta de febrero. ¿Qué más legitimidad de ese Consejo de Participación? La destitución no cabe ni por la Corte Constitucional para ningún funcionario de elección popular. Cabe para los que son obedientes. Aquí el mandato viene del pueblo directamente. Eso fue inconstitucional. Y se cometen unos errores garrafales. Se dice, por ejemplo, que eso sea cumplimiento inmediato, sin perjuicio de que esté o no esté ejecutoriada la sentencia. Jamás se ha visto en un sistema jurídico procesal, y hay un sistema procesal constitucional, que se pretenda el cumplimiento de una decisión judicial que no está firme, que no está ejecutoriada. Eso fue exclusivamente político y no es que me saquen aquí identificaciones en uno u otro sentido con Ale Benvera, ni mucho menos. Estoy dando una opinión jurídica objetiva, ¿verdad? ¿Y de dónde viene esto? Claro que la Constitución confiere de manera genérica entre las atribuciones de la Corte Constitucional, está destituir al funcionario que no cumple una sentencia, pero no a los funcionarios de elección popular, como están infinidad de funciones atribuidas de manera genérica. Por ejemplo, el presidente de la República, y dice, está en la Constitución, tiene la facultad de reglamentar las leyes. Pero ¿qué leyes? No tiene que decirlo porque se supone que la gente tiene un mínimo de entendimiento, pues, ¿verdad? Para eso hay abogados, hay profesores de derecho, hay juristas que ejercen la profesión, etcétera. Entonces, no con esa facultad del presidente puede pretender dictar el reglamento interno para la función legislativa, ni el reglamento, porque tiene la facultad reglamentaria, a la ley orgánica de la función judicial. ¿Sí o no? Porque son otras funciones del Estado. Y esto viene además desde que el error de la Constitución del 2008 arranca en nuestro sistema desde la Constitución del 2008, que le asignó la facultad de interpretación de manera general de la Constitución a la Corte Constitucional. Solo a partir de la del 2008, porque siempre la interpretación se la define inclusive de una ley, no se diga de la Constitución, es la interpretación generalmente obligatoria, porque el juzgador, sea en materia constitucional, sea en otras materias, interpreta para el caso concreto. Y esa interpretación no quiere decir que interprete como se le dé la gana. Interpreta para el caso concreto, pero hay reglas, pues. Y la primera regla, la regla de oro, es entender las palabras de la ley en su sentido natural y obvio. Entonces, si está escrito negro, yo no puedo interpretar gris. Y si está escrito negro, no puedo interpretar oscuro porque son dos cosas distintas. ¿Me explico, Richard? Para que la audiencia lo tenga esto claro. Entonces, ahí hay eso. Esas son las cosas que afectan al sistema. ¿Sí me explico? Eso, y ahí se puede analizar más en detalle esas sentencias, que son más de 100 páginas, no, o 84 páginas, algo así. Es una barbaridad, una barbaridad. No, pues no, ahí aprovechan que es la última instancia en materia, es la última instancia y básicamente al final del día la única en materia constitucional, pero yo no, él puede ir obviamente al ámbito internacional, pues. Claro que puede ir, claro, tiene a la convención, está la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, está la Corte Interamericana y la Comisión. Él puede, y eso lo habrá considerado, no es que aquí yo tengo que darle ningún consejo a nadie, pero él tiene esa instancia, obviamente que tiene esa instancia. Esa se demora, tarda más, etcétera, pero está la instancia ahí. Y ya hemos visto, le pongo como ejemplo, había la Corte Nacional, no sé si ya se llamaba Nacional, todavía no se llamaba Corte Nacional, la Corte Suprema
en la época de Lucio Gutiérrez, que fue destituida para nombrar a la Pichicorte. Acuérdese usted. La corte destituida y nombrar a la Pichicorte para que arregle lo de Bucaram, etcétera. No vamos a entrar en eso. Pero la corte se la conocía, creo que era el doctor Hugo Quintana, el presidente en ese entonces, se la conocía internacionalmente como la corte de Quintana, o que presidía el doctor Hugo Quintana. Demandaron al Estado ecuatoriano por la violación que se hizo en la Asamblea. Violación en la Asamblea. Y le voy a explicar los errores. Miren las barbaridades. Por la violación que se hizo en la Asamblea de destituirlos. Y nombraron otra corte que se la conoció como la Pichicorte, ¿verdad? Porque era el abogado Castro. Y le decían Pichi Castro. Que yo lo conocí muy bien desde la universidad. Entonces, ahí tuvo eso dos errores básicos para que vea que tiene facultad, el presidente tiene, por ejemplo, la facultad de convocar al Congreso, pero para temas propios de la función ejecutiva, para un caso específico que diga relación con la función ejecutiva. En esa época, Lucio Gutiérrez pidió que se convoque a un congreso, si es que era congreso, que se llamaba congreso en esa época, a un congreso extraordinario. Todavía no existía la constitución del 2008, ni era Corte Nacional, ni nada. Y ese congreso extraordinario, ¿para qué? Para conocer temas de la función judicial. ¿Qué tiene que ver el presidente de la República? Empezó con ese defecto. ¿Qué tenía que ver el presidente de la República con eso? Y con esa convocatoria ilegal del presidente de la República a un congreso extraordinario, destituyeron a la corte que presidía el doctor Quintana. Quintana Cuello, Hugo Quintana Cuello. Y nombraron entonces a la Pichicorte, que se la conoció. Veamos las noticias de esa época, está clarísima la Pichicorte. Y lo primero que hicieron fue arreglar el caso de Bucaram. Así de sencillo. Pues la corte que presidía el doctor Quintana Cuello demandó al Estado ecuatoriano por esa violación que cometió el Congreso y le ganó el juicio y tuvieron que ser indemnizados. Así es, que eso quede claro, porque no es que es total irresponsabilidad, que la misma Constitución y las anteriores también han dispuesto, no hay funcionario público exento de responsabilidad. Así de sencillo. Entonces, ahí tienen el camino abierto para demandar al Estado. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando el Estado paga una indemnización? Que esto también quede claro y se sepa y que quede clarísimo. Que quede clarísimo, que es importantísimo, Richard. Cuando el Estado paga una indemnización porque lo ordena un tribunal internacional, como sea la Corte Interamericana, ¿verdad? Cuando el Estado paga, tiene la obligación, no solo el derecho, la obligación de repetir. Ese repetir quiere decir que es hacerle pagar al responsable lo que el Estado pagó por su culpa. ¿Sí me explico? Hacerle pagar al funcionario responsable de la condena económica para el Estado. Eso se llama repetir, el derecho de repetición. Entonces, cuando se repita, claro, y se le haga y el Estado persiga a quienes le han hecho pagar algo con efectividad, como debería ser, ahí dejarán de incumplir las reglas constitucionales, legales, internacionales, etcétera, ¿no? Sí, la legalidad tiene también lo que yo llamo, puede usar de ustedes de muchas maneras, los remedios para poner orden en la ilegalidad. ¿Sí me explico? No es que las leyes desaparecen porque no se las cumplan. Están los remedios, están las condiciones dadas para que se imponga la legalidad y se haga responsables a los causantes de la ilegalidad. Esa es la síntesis, Richard. ¿Quedamos claros? Lo que me interesa es que quede claro para que la audiencia lo tenga claro, ¿no? Perfecto. Sí, vamos, un ratito, tenemos unos minutos más. Bueno, la nueva asamblea, yo no iría allá, no iría así de una tan lejos.
la nueva asamblea, claro, podría al final, la nueva asamblea puede perfectamente continuar con el juicio político. Porque, buena la pregunta porque me permite, creo que voy a hacer un intento de aclarar esta situación jurídico-política para que la audiencia lo tenga claro, ¿verdad? La nueva asamblea tiene la obligación de continuar con lo que quedó pendiente antes de la disolución. Hay un error de redacción porque al final del día era la disolución del Pleno. La función legislativa como tal, una de las funciones que yo he dicho no es la primera, pero es muy importante por lo que aglutina toda la representación política del país, una de las funciones del Estado no desaparece porque se disolvió el pleno de la Asamblea. Tanto desaparece que después se los elige, viene de elecciones generales, tiene que posesionarse los nuevos diputados, independiente de que muchos se han reelegido, ¿verdad? Entonces, esa nueva Asamblea, decirle nueva por los integrantes, porque sigue siendo la misma, decirle nueva por los integrantes, los nuevos elegidos para esa asamblea, tiene que continuar todos los asuntos que estaban en trámite. Digamos que estaba una ley en proceso de formación, que estaban resoluciones en proceso de formación, que estaban temas en la comisión de fiscalización en trámite. Todo eso tiene que seguir su ritmo normal. Y entre eso estaba el juicio político. Entonces, perfectamente puede, yo no estoy diciendo que lo va a hacer, que deban o no deban, ni que sean payasos o no payasos. Al contrario, ellos pueden continuar con el juicio político. Depende de la decisión que tomen. Porque fue un asunto que quedó en la mitad del trámite. Y yo opiné en algunas entrevistas que en realidad una vez que había un juicio político de por medio, no tendría que haber sido en la sana interpretación posible disolver la Asamblea. Y así está estipulado en la Constitución española, que sirvió en mucho de modelo a la ecuatoriana del 2008. ¿Sí me explico? Porque ya era una manera de anular, de tornar inútil el juicio político, que es una atribución de la parte fiscalización del órgano legislativo, etcétera. Entonces, no debió ser posible. Y si hay una reforma, que eso se tenga presente para incluirlo o bien en una reforma, bien en una nueva constitución. Pero eso es así y todos los temas entran, no solo obviamente el juicio político, quede claro que digo, todos los temas, había leyes en proceso de formación, había resoluciones en camino, había órganos internos que tenían temas pendientes que quedaron pendientes súbitamente, porque fue un decreto intempestivo, quiero decir con eso que no es que estaba anunciado, que no es que se había dicho en tanto plazo ni nada, era una facultad y acepto ahí todavía que se pretenda la duda de si era posible o no esa disolución mediante el decreto de disolución cuando había en trámite un juicio político, ¿no? En la sana interpretación yo creo que no se puede, pero bueno, dejemos abierta esa posibilidad. Pero en todo caso, que se pueda continuar es perfectamente constitucional y legal, obviamente, ¿no? Pues repito, no es que desapareció la función legislativa y que tiene que empezar, como se dice comúnmente, de foja cero, pues, ¿no? De borrón y cuenta nueva, no. Todo lo que quedó en trámite pues, debe continuar. Ahora, de ahí cómo termine, que termine, claro, debe continuar. Así es, empezando porque ahí se aplican reglas. Sí, sí, más o menos un año, sí, tendría que ser, sí, que pues ya quedaría prácticamente abandonado. Ahí se daría el abandono del tema, ¿no? Sí. Pero hay que ver también porque no se olvide que había unos diputados acusadores, pues, ¿no? Entonces hay que ver cuál va a ser la posición, no sé cuántos de los mismos diputados que estaban por la vía de la acusación puedan haber sido reelegidos o no, ni cuál pueda ser la función. Tendrían que un poco definir eso, qué diputados se anotarían para ser acusadores, etcétera, ¿no? Claro que tiene un trámite que ajustarse,
pero que puede continuar, teóricamente puede continuar. ¿Ya? Podría ser, Richard. Yo, usted sabe, trato de ser siempre responsable y concreto. Yo justifico todas mis opiniones y yo esa denuncia en concreto no la conozco. No la he leído, no podría opinar de la denuncia en concreto. Teóricamente, en términos generales, claro que puede ser denunciado un peculado, ¿verdad? Pero tendría que leer la denuncia, revisar, dar una opinión sobre la denuncia propiamente dicha. Pero sí le puedo agregar un par de comentarios generales, si cabe el término. Cuando se inauguró la obra Coca-Cola Sinclair, ¿verdad? Que toma el nombre pues, de la zona geográfica. Cuando se inauguró, Ecuador le vendía energía eléctrica a Colombia, ¿verdad? Porque había exceso de producción con esa obra en magnitud. Puede haber habido errores, esto, el otro, el uno. En magnitud, esa obra era la siguiente más grande en magnitud después del ferrocarril de la época de Eloy Alfaro. ¿Sí me explico? Y entonces le vendíamos energía, creo que a Colombia y a Perú también algo. Y ahora tenemos que andarle mendigando a Colombia. Aquí, ahora donde yo vivo, todos los días se va la luz alrededor de las 5 de la tarde hasta las 7:30, 8 de la noche. Todos los días. Ayer, hoy día, el otro día. Entonces, ahora estamos con una crisis de energía tremenda, tremenda. Y entonces, no. Claro, pues, hay un aspecto natural que es el estiaje. Y oía en las noticias, debe ser cierto, que alguna de esas presas tenía casi 20 metros más bajo del nivel mínimo para producir energía. Es posible. Claro que eso está en juego, pero hay también pues unos manejos y una operación. Esa cenela hay unas cosas así rarísimas también. Hay unos abusos. En la zona que vivo yo, ahorita me permite usted aprovechar este medio, se ha disparado la tarifa. No hay aumento de tarifa, no hay nada, pero a todo el mundo se le ha disparado la planilla de energía eléctrica. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? ¿Con qué justificable? Sin que haya necesariamente incrementado el consumo, ¿no? Entonces, ese es un problema gravísimo porque es un país que no puede vivir sin energía, que no puede vivir con racionamientos, ¿verdad? Y además, imagínense usted la, la cantidad, la cantidad de problemas para todo el mundo, no se diga para la producción, ¿verdad? ¿Qué tal las personas, adultos mayores de cualquier edad que tienen que subir 10 pisos, 11 pisos por la escalera? ¿Y qué tal si es de noche, por las escaleras oscuras? Entonces, no, eso es realmente cruel. No ha debido, no tengo yo dominio del tema, por eso le aclaro, ni conozco esa denuncia en concreto, pero el tema no ha debido llegar a estos extremos, ¿no? De ninguna manera. Con un manejo razonable, con un manejo equilibrado, prudente, no ha debido llegar a estos extremos. Y estamos sufriendo hoy por hoy un racionamiento de la energía eléctrica, ¿no? Porque si no está anunciado como tal, no está previsto como... De hecho, lo estamos sufriendo, ¿no?
Claro, un aviso. Usted sabe a qué hora le toca. Los desconectan, porque cuando vienen, cuando se va la luz, yo desconecto mi computadora y ciertos artefactos, porque cuando viene le da un choque eléctrico, pues, ¿ah? ¿Ah? Ahí se queman, ¿ve? Claro, claro. Pero ve, usted me hace acuerdo, Richard, me hace acuerdo de algo que simplemente ha caído en desuso. Hay una ley que se llamaba de defensa, ley de defensa al consumidor, de la época del doctor Rodrigo Borja. El reglamento a la ley lleva mi firma porque yo era ministro del área de Industria y Comercio, ¿verdad? Y entonces el reglamento a la ley que lo expide el presidente de la República lleva también mi firma. Ley de defensa del consumidor y reglamento. Eso simplemente desapareció de hecho porque no he sabido yo que exista una reforma legal que haya desaparecido ese ente, que lo hay en muchas partes del mundo, que era defensa del consumidor y del usuario. Aquí el usuario es maltratado por infinidad de personas, por infinidad de empresas y no tiene a quién acudir. Pues esa ley suplía esta. Por eso se llamaba Ley de Defensa al Consumidor, pero no sé qué pasó, voy a investigar, que le digo, cada vez que me acuerdo digo voy a investigarlo, al día siguiente uno está tan atareado que no investiga qué pasó con esa ley, porque en la práctica yo no he sabido que otra ley la haya derogado, la haya reformado o algo, podría haber, no necesariamente sabemos de memoria las leyes, los abogados, lo importante es que conozcamos el derecho, ¿verdad? Que eso es lo que se aplica, la ley es una de las herramientas del derecho, y verdad, pero que yo sepa, eso no ha tenido un cambio sustancial, pero no había un director, creo que era un Instituto Nacional de Defensa del Consumidor, algo así, para que tengamos los consumidores y los usuarios a quién acudir, a quién acudir. Yo le envié una vez una carta, no sé, hace 2 años, 3 años, al director de aviación civil quejándome del servicio de alguna compañía y me contestó, no, que no, eso no estaba en sus atribuciones. Entonces, ¿a quién va? No va a mandarle, pues, al carnicero, ¿no? Ni al ministro de Salud una queja de una compañía de aviación, ¿verdad? Era justificando, pues estaba el este. Usted pierde, se atrasa el vuelo, pierde el vuelo. Pero cuando usted quiere cambiar la fecha y cuando quiere llegar tal día, le cancelan el vuelo. La única justificación para cancelar el vuelo, de acuerdo con la ley de aviación civil, son condiciones atmosféricas. Si no hay condiciones atmosféricas, tiene que responder la compañía. Pero aquí los consumidores no tenemos derechos. ¿Sí me explico? Y mire, usted tiene un punto bueno, va a ver si me acuerdo para mañana, revisar qué pasó con esa ley, si está vigente o no. ¿Eh? La comentamos aquí, claro, totalmente, claro, claro. ¿Eh? Y yo le envié también una vez una carta a uno de esos, al gerente de Claro, uno de esos, justamente por el aviso, porque un día me tocó, le dije, usted no tiene derecho para hacerme este tipo de llamadas. Y me contestó resabiado el tipo que me llamaba a vender. Y hacía competencia desleal a la otra compañía, ¿no es cierto? Competencia desleal y era un atrevimiento que invadía mi privacidad, como la suya cuando lo llaman con esto. No tienen derecho. Cogen cualquier número al azar o van en orden y le toca a usted una llamada y tiene que atender a un majadero o una majadera de estos.
Y eso que ahora hay algunas que siquiera saludan, buenas tardes, lo llamo de tal parte. Otro, me tocó un resabiado, le envié una carta y le envié la carta a la competencia. Mire lo que hacen. Eso, todo eso estaba previsto en la Ley de Defensa del Consumidor, que eso se llama la competencia desleal. ¿Me explico, Richard? Claro, 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 y hay gente que vende la base de datos. Claro, sí, exacto, exacto. Pues yo le digo, negocian, venden la base de datos. Claro. Y me encantaría, Richard, mañana tengo una audiencia justamente en una de esas acciones de protección en lo del concurso, a las 9 de la mañana, entonces ya tengo todavía que repasar algo de ahí. Eso. Un abrazo a usted, Richard, a la audiencia, siempre mi agradecimiento y ya nos vemos próximamente, de la próxima semana a la siguiente. Buenas noches, gracias, Richard. Le ponemos falta a Lucho, ¿no? Ah, mire, claro. Le ponemos falta y él echa la culpa a la energía eléctrica. ¿Ya? Chao, chao, buenas noches.